Bueno, soy Andrés Fonseca. He estado liderando estas conversaciones sobre temas importantes de la educación en este podcast que se llama La Universidad del Futuro. Este es el episodio número 97 ya de la serie y estamos muy contentos de seguir ampliando las redes de personas y las iniciativas, dando a conocer iniciativas que tienen que ver con la reinvención de la educación superior. Por eso es que estamos con un invitado muy especial para el día de hoy, que es Francisco Morejón. Eh, Él es filósofo y educador y fundador de una iniciativa que se llama Quilas, que conocí hace muy poco también por otra conversa que habíamos tenido con Karina, que también es ecuatoriana, y me habló de ti. Entonces como que la red se va ampliando para ir empezando a conocer otras iniciativas. No conocía de Quilas, entonces me parece maravilloso poder en esta horita compartir contigo parte de la experiencia. Y bueno, bienvenido Francisco, qué alegría. Chévere, muchas gracias Andrés, gracias por la invitación. Bueno, sería para mí también, es importante entender qué, o sea, qué es lo que has visto, en qué estás trabajando, cuáles como son las líneas que estás siguiendo con el podcast, o las personas que han estado ahí, como cuáles son un poco los temáticas que están explorando y a ver si puedo Claro. añadir a eso también. Claro, antes de entrar a contarte un poco, te puedo contar así a grandes rasgos. La Universidad del Futuro nació en el 2021, después de pandemia o en medio de la pandemia, como un ejercicio de construir una comunidad de aprendizaje con distintas personas que en la vida personal mía pues habían tenido como una importancia en mi formación, sean amigos, maestros, personas cercanas, investigadores que venían del campo de la educación, de las artes, de la tecnología, que es como los temas en los que yo me muevo. Y ahí comenzamos a generar unas conversaciones y a empezar a unir personas y a empezar a crear diálogos. Y ahí surge esto y ya vamos en el episodio 97, pero también estamos como objetivo de construir una oferta educativa también descentralizada, muy inspirada también en este libro, pues que yo leí también en pandemia de Zachary Stein, que se llama Education in Time Between Words, que es un libro muy potente de un filósofo de la educación del MIT, que también me abrió la mente para pensar en unos modelos como de educación más descentralizada. Y ahí hay un concepto muy interesante que es el de abundancia educativa. Y al leerlo, pues yo dije que como qué interesante poder empezar a crear como redes descentralizadas que empiecen a crear un aprendizaje ya no solamente por un tiempo muy corto, sino que se puedan sostener en el tiempo y donde pueda haber intergeneracionalidad, donde pueda haber diversidad de temas importantes del siglo XXI que no se están abordando en las universidades de maneras más holísticas, interdisciplinarias. Entonces, como que leyendo a Zachary, fue que empecé como, bueno, y otras lecturas también desde la filosofía metamoderna. Hansi Freynak también fue para mí un filósofo político muy importante, que él es de Suecia, y a leer también su libro de Listening Society, también hay como unas pistas y Nordic Ideology, empiezan a hablar un poco cómo empezar como a autoorganizarnos mejor como sociedad civil para crear los futuros que queremos como construir. Entonces fue así que empezó como a ver, y bueno, también hay que notar que también pues la Universidad del Futuro es hija también de una crisis pues prolongada ya de los espacios universitarios que hemos notado que han entrado también como hay una crisis también muy fuerte de la universidad y viendo como ese colapso inminente, empezar a crear como lo que sí queremos nosotros, como construir en pequeña escala. Y ahí estamos en eso, ese es como el desafío que tenemos. Entonces, inicialmente empezamos con las conversaciones para ir como agitando el deseo como de compartir y dar a conocer a las personas y actualmente ya estamos eh, buscando por lo menos un encuentro mensual, diseñando ya un pilotaje como de algunos cursos, creando una propuesta curricular que es una emergencia también de las 90 y piola de conversaciones que hemos realizado. No ha salido eso como de antemano, sino que hemos construido un currículo a partir de la diversidad de experiencias que hemos notado, muy enfocadas en las artes, la tecnología, la espiritualidad y temas que para nosotros, y bueno, la parte ambiental también, la parte de sexo y género, la parte de bienestar humano,
y han salido como unas temáticas muy interesantes y estamos como apenas en esa construcción. Entonces, venimos construyendo. Y bueno, pues antes de empezar a hablar de Quilas y de lo que tú haces, sí me gustaría que nos dieras de pronto también un recuento general de cómo ha sido también tu trayectoria formativa e investigativa para darte a conocer, pues porque yo te presenté generalmente, pero seguro habrán algunas pistas interesantes de por qué estás haciendo y qué fue lo que motivó a hacer Quilas y algo también de tu formación, incluso desde que eras pequeño, para mostrar un poco cómo nacen esos deseos también en las personas porque también he hecho estos programas porque a veces conocemos lo que hacen las personas, pero no sabemos muy bien el mundo interior que hay detrás de quienes son líderes y los que plantean como proyectos innovadores. Entonces me gustaría que te presentaras y contaras algo de ti, una narrativa. Mm. Chévere, sí, de una. También interesante escuchar lo que están haciendo en la parte tecnológica, que es, digamos, donde estoy ahora, pero y al final te puedo contar, digamos, como en breves rasgos un poco mi historia, pero hay un Ujú, momento en el que em, en quinto curso en el colegio nos dijeron, bueno, hay esta opción de que hagan estos intercambios culturales internacionales. Y yo, digamos, dije, bueno, si quiero. Y de ahí pasé una serie como de eso, de procesos y recibí una llamada telefónica y me dijeron, bueno, fuiste seleccionado y ahora, si quieres y todavía te interesa, podrías viajar a Dinamarca a hacer este programa de Rotarios. Entonces dije que sí, ni siquiera sabía dónde estaba Dinamarca en el mapa. Y de ahí llegué y, digamos, la intención de los Rotarios es que cambies 3 veces de familia, que, y estás, o sea, estás en un lugar protegido, la gente se conoce, etcétera, pero creo que ahí es donde empieza un poco empieza a cambiar el tipo de ser que soy, porque a los 15 años salir del lugar donde creciste, de tu área de confort, de tu familia, a ser rotado en 3 lugares es un shock, bueno, 3 shocks. Em, y eso es un montón de dinámicas que empiezan a surgir nuevas. Em, y entonces en mis familias encontré diferentes, digamos, como host parents. Entonces en la primera familia viví con un ingeniero y una enfermera. En el segundo eran 2 economistas que estaban relacionados con bancos. Y en la tercera familia era un músico y una profesora. ujú. Entonces, y bueno, todo esto es alternativo, no es elección, solo llegas y esto es un poco tu destino. De ahí otra cosa que me pareció interesante es que los hijos de las 3 familias iban a la misma escuela. Entonces yo me empecé a dar cuenta como, wow, eso en Ecuador nunca sería el caso, que la gente con más recursos y la gente con menos recursos, bueno, sus hijos puedan ir a las mismas escuelas. Entonces ahí creo que se despertó creo que se despertó esa disonancia cognitiva que, wow, en el mundo existe esto y es así. Y ya cuando regresé a Ecuador después de ese año, me di cuenta, wow, esto no es, o sea, estamos muy lejos de estos momentos. Y luego conocí una chica de Alemania que estaba haciendo su intercambio de una universidad en Holanda, en Ecuador. Le conté un poco mi historia, como, mira, tengo estas ganas de mejorar la sociedad, de hacer un cambio social. Y estos son los temas que me interesan. Y me dijo, creo que te iría bien si aplicas a la institución donde yo estoy en Holanda. Entonces, en los 70 empezaron estos university colleges en Holanda que se llaman liberal arts. Entonces son University Colleges of Liberal Arts and Sciences, que nacieron en los 70 y yo fui como uno de los más recientes creados, en los 2000 por ahí. Y nada, te dicen, chévere, tienes 3 años para construir tu currículum, son 300 clases y tú eliges a cuáles quieres asistir basado en tus intereses. Y básicamente tú vas creando, diseñando tu propio bachelor's, tu propio bachillerato. Y
es en las humanidades, en las ciencias sociales y en las ciencias naturales. Y luego me empecé a dar cuenta de que era interesante porque hacía un poco de economía y o sea, digamos como las, las ideas básicas de la economía para mí se me desmoronaban muy fácil, ¿no? O sea, me decían, es que el ser humano es racional. ¿Y por qué veo un cowboy vendiéndome Marlboro? Si es un ser humano racional, me parece más emocional. Dice la economía que los seres humanos tienen con información completa. Okay, I found this on the web for Hey Silicon Me a Cake. Y bueno, la información completa sería saber no sobre el cowboy y que también se ven encima del caballo, pero qué es lo que está vendiendo, las sustancias, la nicotina, cuántos se están vendiendo al año, cuánta gente se muere por esa venta, etcétera. Eso me parecería información completa. Te dice cosas como mercados en competencia perfecta, que tampoco existen, nunca han existido. Básicamente pasas feudalismos a estados-naciones en donde siempre hubo aglomeración de poder y recursos. Entonces yo criticaba mucho esto y me decían, bueno, pero tú no puedes criticar esto porque no tienes no eres un máster o un PhD, tú no puedes cuestionar o criticar la economía ortodoxa. Entonces dije, bueno, entonces me voy por otro lado. Y bueno, ahí me fui un poco más por el camino de la política, o sea, bueno, empecé a estudiar ciencias políticas, me pasó lo mismo, pero ya me cuenta que la ciencia política es la ciencia de la burocracia del Estado. Y todavía no me resolvía preguntas fundamentales que yo tenía, que es qué es ser humano y por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cómo hago estas relaciones sociales con otras personas. Y empecé a tomar cursos en filosofía política y ahí me enamoré, digamos, ahí me encontré, porque ahí se fueron directo a las preguntas, digamos, de base, las más difíciles, no las complejas, ¿no? Y empecé por ahí y empecé a encontrar esto que me despertó mucho, esta pasión, este amor ya, porque esos textos, ya leerles a estos autores me estaba inspirando mucho. Y bueno, regresé a Ecuador y por el verano estaba en una tienda de shawarmas y entró un niño pequeño a vender frunas, que son como chicles o dulces. Y tuvimos una pequeña conversación, entonces le dije, bueno, ¿vas a la escuela? Y me dijo, no, yo vengo una hora en bus y vendo estos dulces para sostener a mi mamá. Y él tenía 7 años y se llamaba Brian. Y creo que ese momento volvió a cambiar mi vida, o sea, el curso, la dirección de mi vida para siempre, porque yo dije, bueno, yo tengo esta suerte de poder ir diseñando mi currículum y ir investigando las cosas que me gustan, que también es un lugar muy especial y muy único, que también llegué ahí por coincidencia, pero esta es la realidad del lugar en donde estoy, o sea, esta es la realidad de mi país. Entonces regresé a la universidad y empecé a especializarme un poco más en temas de distribución de la justicia, que ya es como la filosofía política contemporánea. Y cuando haces teorías de distribución de la justicia, tienes que encontrar una definición de la justicia y luego tienes que, digamos, hacer un patrón de distribución. Pero básicamente es imposible. No vamos a resolver el tema de la justicia porque mientras existan humanos y seamos complejos, va a ser se reinventa mientras estamos vivos. Pero lo interesante de la filosofía y de escribir filosofía es que te dicen, bueno, si es que pudieras hacer algo, resolverlo, ¿cómo lo harías? Entonces eso te permite fantasear un poco en el mundo filosófico. Entonces, digamos, con este antecedente de estas experiencias, yo escribí este ensayo donde dije que para mí la justicia sería crear estas instituciones educativas de artes liberales y ciencias, pero que sean accesibles, que vayan en contra del elitismo y la exclusión que tiene históricamente la filosofía de las artes liberales y ciencias. Y a mi profesor le gustó mucho el ensayo, me dijo, oye, me gustó, que estuvo interesante, o sea, un buen texto. Y después de una semana regresé a la oficina y le dije, oye, quiero que sea real, o sea, que quiero crear algo así.
Y me dijo, bueno, te puedo poner en contacto con amigos que conozco que han hecho cosas similares o experimentos igual. Entonces, en eso me pone en contacto con uno de sus estudiantes em, que estudió también donde estudié yo y después estudió en París, en Sciences Po, y después se regresa a Cairo, a Egipto, para, digamos, em, estar presente en el momento de la primavera árabe, que es la primera vez en 50 años que Egipto está viéndose de frente a considerar una democracia. Y entonces todos están saliendo a las calles, están yendo a los cafés, entonces empieza esta cultura, están leyendo Marx, están leyendo Walter Benjamin, se está, digamos, orquestando ya este momento de una discusión, un diálogo en las calles, en el público. Y él empieza a ver que esta energía activista necesita mantenerse en el tiempo. Entonces pensó en el paraguas de las artes liberales y ciencias, como el que estudiamos en Holanda, y dijo, bueno, podemos crear SILAS. Entonces ahí nació SILAS, que es el Cairo Institute of Liberal Arts and Sciences. Y nos empezamos a escribir unos mails y me dijo, bueno, eh, yo viví en Ecuador cuando tenía 18 años, en esa época él haber tenido unos 28 años, 30. em, Me dice, podríamos crear un Quilas si te apuntas. Entonces le dije, bueno, y me dijo, pero lo mejor sería que vengas a Cairo y puedas ver lo que estamos haciendo aquí. Entonces viajé a Cairo y ahí, digamos, esas ideas que yo en este paper y todo esto, I don't see Yucatan Jankowski in your contacts. Who do you want to esta message? series que hablando. Em, entonces, ahí, digamos, como que vi este sueño hecho realidad. O sea, él tenía personas que caminaban, que venían de refugiados a Cairo, y tenías personas que venían de la American University of Cairo, que era como digamos, la entidad más de élite, etcétera. Entonces tenías un poco de todo y estas personas estaban discutiendo estos textos filosóficos de las artes liberales, y yo vi la transformación que el espacio logró. Entonces, digamos, como esa relación tan cercana, tan inspiradora, nos dijo, bueno, empecemos a planificar algo como un Quilas en Quito en unos 2 años. Entonces, desde ahí, Karim se volvió mi mentor, un gran amigo. Em, y después trabajamos para que básicamente en 2 años él pueda, digamos, eh, darse un tiempo de Silas y venir a Quito a seguir como mentor en Quilas. Y ese fue lo que hicimos. 2 años después regresamos a Ecuador. em, y entonces empezamos juntos de ahí a hablar con las personas en Quito, a decirles, oye, creemos que podemos hacer esto de las artes liberales y ciencias inclusivo. Entonces, ¿qué implica? ¿Cómo se ve? Desde abajo, ¿no? Entonces de ahí empezamos, eventualmente llegamos a un espacio, encontramos personas que estaban interesadas en atender al programa, encontramos diferentes personas que querían también apoyarnos, eso, con un poco de recursos, con el espacio. Y ahí empezó, digamos, en febrero del 2019 tuvimos la primera clase con 7 alumnos, algunos eran refugiados de Venezuela o habían viajado de Venezuela y otros eran banqueros, eran abogados del banco, Pichincha, cosas así. Pero para mí era ese el sueño, porque la definición de justicia, la definición de economía, cuando tienes esos dos mundos que hablan, es muy diverso, es muy distinto. Em, y ese era un poco el sueño del tema. Entonces empezamos a tener esas clases y bueno, esa es un poco digamos, la historia de Quilas y cómo nació. Chévere, Francisco. Me gustaría, antes de continuar, de pronto algunos referentes de esa filosofía política y de algunos autores o que has tú trabajado que te hayan ayudado a pensar como modelos más justos, ¿cierto? ¿Cuál sería también para como
ubicarlos, o Em, conceptos también. sí, a ver, ahí tienes gente como Paul Goodman, que tiene este libro que se llama The Community of Scholars. Eh, Ivan Illich también tuvo un buen impacto ahí. Judith Suiza, que fue mi supervisora en Londres, en la primera maestría. Y de ahí me acuerdo que también fui a Summerhill a visitar cuando estuve aquí. También me dio mucha inspiración. Em, pero de ahí igual el canon de las artes liberales, digamos. Sí, o sea, hay un canon en la Universidad de Chicago. También me acuerdo que leímos el texto que publicó Yale para abrir su campus en Singapur, en NUS. Eh, y digamos, sí, o sea, para Aquiles fue un poco el canon de las artes liberales y ciencias que todavía se mantiene, digamos, había un espíritu intelectual académico que informa a la conciencia histórica del humano. Pero también, digamos, de ahí a siempre es como o sea, es importante conocer el canon porque te da contexto y luego la escuela de Frankfurt, eh, gente como eh, Habermas tuvo un impacto, Enrique Dussel, Mm, eh, Walter Miñolo, ahí, o sea, digamos, Rita Segato, mm, Spivak. Entonces tienes un poco de los clásicos, ¿no? sí. Sí, Y bueno, sí, yo creo que lo que está en juego, además de tener una buena orientación filosófica, que creo que es muy importante para ese tipo de proyectos, es también la materialización y ya el diseño ya y la concreción de una propuesta y que tenga un impacto, ¿cierto? Que tenga un impacto en las personas. Me gustó mucho, pues para la gente que pronto no conoce esto de las artes liberales, de pronto que eso de las artes liberales inclusivas, que le contaras un poco a los que están escuchando estos programas de qué se trata y había visto en la página también que se hablaba del trivium, ¿cierto? Como una tríada entre gramática. Eso se escucha como mucho en la antigüedad. ¿Cómo se pone eso, ese trivium en la contemporaneidad? ¿Cómo se percibe eso hoy en sí, día? La digamos, dialéctica, por ejemplo. claro, a ver, o sea, digamos como que para nosotros en esas sesiones de mentoría con Karim, creo que para nosotros eventualmente es traer digamos, el trivium y el quadrivium al mundo contemporáneo. Pero gente como Miñolo estaba ya pensando en esto, porque él estaba pensando en la gramática de la decolonización, porque necesitas crear una nueva estructura del lenguaje que pueda salir al margen y que pueda vivir en sí, ¿no? Ese es el proyecto de la filosofía de la liberación que empieza Dussel, ¿no? O sea, ese es, digamos, como, y para mí, de la razón por la que Dussel es, digamos, digamos, un referente ahí es porque él dijo, bueno, yo voy a escribir esta historia. Para empezar, mi filosofía de la liberación hizo todo el análisis del canon. Y entonces, parado desde ahí, dice, ahora yo ya hice todo lo que ustedes hicieron, ya entendí, digamos, Hegel, nada, ahora voy a hacer yo. Entonces, ahí yo creo que se abre y tú puedes empezar, entonces, que, que, mm, que desde el sur ya puedes crear epistemología, ¿no? Mm, Digamos, y entonces ahora la idea es, y ellos están hablando ya de un proyecto em, donde ya existe una transdisciplinaridad de epistemologías, ¿no? Ese es el mundo trans. Em, colonial, pero básicamente, o sea, básicamente la idea aquí era que eh, las 7 artes liberales y ciencias tienes el trivium y el quadrivium, ¿no? Trivium es 3 caminos, quadrivium 4 caminos. El trivium empieza como un ejercicio de la política, entonces tienes em, la gramática, que es la construcción del lenguaje, la dialéctica, que es la organización lógica de los argumentos,
y la retórica, que es el florecimiento del lenguaje para la persuasión, que es un evento muy político, que para nosotros, para mí, para Enquilas, la forma en la que lo pensamos, es un ejercicio de acción. Eh, digamos, hay que juntar eso con la práctica. ¿Y qué es lo que se junta con la práctica? Es la contemplación, la teoría, que es el quadrivium, que es, digamos, lo que nace después. La contemplación, entonces ahí tienes la geometría, que es, digamos, la organización de las formas, la aritmética, que es la secuencia abstracta de los números, la música, que es la secuencia de esos números en el sonido, y la astronomía, que es el estudio de los astros, ¿no? Ajá. Entonces, algo muy contemplativo. Entonces, yo creo que ahorita era esa fusión de, hay un trabajo importante, que es el trabajo contemplativo, académico, intelectual, teórico. Es importante porque es también, digamos, parte de nuestra historia como seres humanos, es poder, ¿no es cierto?, crear conocimiento, tener conocimiento. Pero la parte más política, la de acción, la del trivium, era empezar a hacer proyectos, empezar a tener unos laboratorios, hacer, digamos, pedagogías que tengan, digamos, una fuerza informada por esa teoría, eh, que te puede inspirar a hacer otras cosas, tus propios proyectos. Entonces, era esa la mezcla. Y esa para mí es la mezcla que tiene sentido cuando estás hablando de mantener un espíritu de las artes liberales y ciencias. Es el saber y el hacer. Okay, I found this on ¿Qué the web for. habilidades para ti son como importantes construir hoy en día para las personas en los espacios de aprendizaje? Como que se habla mucho de actualmente de un marco también pues más europeo, pero me parece importante conocerlo de ese de los objetivos de desarrollo interior como un complemento a los objetivos de desarrollo sostenible y que está interesante, pero para ti como ¿cuáles serían esas habilidades que una persona en un mundo así como con tanta incertidumbre y con tanta movimiento como los que hemos vivido en este principio del siglo XXI se requieren? Como cuál serían y a la que le apuestas tú y a la que le apuesta también Quilas. Sí, ahí yo creo que te voy a dar dos ideas diferentes, ¿no? Porque hay una a la que le apuesto yo y a la que voy a seguir yo, pero creo que no es la que deberíamos apostarle. Ajá. O sea, creo que lo que yo voy a hacer, por lo menos ahora digamos, en el mediano, corto plazo, em, no es lo que en verdad pienso que se debería hacer. Y lo que en verdad pienso que se debería hacer es algo que, digamos, he conversado y se ha nutrido mucho con mis experiencias con Marco Andrade. Em, es que lo que deberíamos hacer es aprender a sanarnos nosotros mismos, y a sanarnos entre nosotros y colectivamente. Y porque, digamos, todo el desastre en el que nos encontramos ahorita viene de una herida, de muchas heridas, muy profunda, un tema muy profundo y muy espiritual. Em, entonces, si queremos, o sea, yo pienso que debería haber un enfoque muy claro y muy específico en que los seres humanos aprendamos a resolver conflicto interno, conflicto externo, a sanar nuestras heridas desde lo profundo de nuestro niño interior, nuestra psicología profunda. Eh, eso, o sea, digamos como que eso me parece que es lo que se debería hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Y digamos, los proyectos que ahora estoy haciendo es más o menos tener la confianza y la esperanza de que juntos, igual como tú piensas, con varias comunidades de una forma descentralizada, poder organizarnos para em, vivir un mundo más regenerativo. Entonces, yo entiendo en mi momento histórico que a eso es lo que le voy a dar todo
tiempo y, digamos, como mi atención, pero en el otro siempre sé en el mundo espiritual que en realidad debería estar haciendo lo primero que dije. O sea, si podemos hacer eso en gran escala, todo lo demás se va a resolver, Mm, pero ahí, se acaba, o sea, digamos como que si tienes tiempo limitado, o sea, si tienes 100 años de vida, 80 años de vida, tienes que decidir en dónde le vas a meter todo tu, digamos, no sé, por ahora estoy diciendo esto y tal vez en el futuro pueda llegar a esto que te estoy diciendo, pero por ahora siento que si no, si siento que no puedo contribuir al cambio climático, igual desde temas de educación, de aprendizaje, etcétera, tecnología. eh, o sea, siento que mis energías tienen que estar dedicadas un poco ahí, pero sé que la sanación interior y comunitaria y colectiva es lo que se necesita a una gran escala. Y eso es un mundo que me parece mucho más complicado porque hay mucha menos información de cómo hacer eso. No hay, o sea, y las escuelas tradicionales y la educación tradicional, desde kinder hasta los doctorados, no, eso no existe. Es completamente obviado. O sea, es un tema intelectual donde nunca se ve el cuerpo ni el espíritu. Y esta es digamos, la historia que se ha heredado por 1000 años. Entonces, si dices, ok, empecemos a ver esto, tienes una historia de 1000 años que se dedicó a la academia y a la mente, ¿dónde empiezas y cómo? Entonces, ese es un mundo que todavía me parece importante, un poco lejano, eh, pero que o sea, ese es el trabajo, ¿verdad? Que hay que hacer. sí. Yo a Hansi Freitner le escuché que había una paradoja y era que para resolver las grandes metacrisis o las grandes problemáticas, curiosamente hay que pues enfocarnos como en los mundos interiores de las personas y en el desarrollo psicológico y en las bases para que ese florecimiento pues se pueda dar de una manera mejor y las personas pues vayan a tener pues unas actitudes y unos comportamientos más equilibrados y más armónicos y no tan devastadores, porque muchos de lo que también es el cambio climático también tiene que ver como con heridas, como tú dices, con traumas, con cosas mucha de la violencia que hay, no solo epistémica, sino también social, pues, se debe también a muchas desigualdades. Y él crea un modelo muy chévere de como de un panal como de 6 puntas para pensarse las desigualdades como desde no solamente lo económico, sino lo fisiológico, lo ambiental, ¿cierto? Da una perspectiva más sistémica de cómo para crear sociedades más justas, pues tendríamos que mirar, incluso hay una desigualdad también en términos de la información a la que la gente pueda acceder o no, dependiendo si tienes o no esa información, pues entonces como que tener esos mapas sistémicos para abordar los problemas, me gustaría que habláramos un poquito de eso porque ha sido una ciencia que ha tenido mucha relevancia en este programa y es como esto, el pensamiento de sistemas, cómo empezar a comprender las cosas para no quedarnos en el solucionismo tecnológico que normalmente hemos visto, que crea que es a partir de la renta básica universal que se va a generar todas las soluciones, o es a partir de la inteligencia artificial. Siempre se miran los problemas de maneras muy aisladas, pero como que tener de pronto en la educación, pues, concepciones más cierto, intersistémicas que permitan ver cómo funciona este sistema, cómo funciona el otro para mirar cómo se realiza realmente eso. Y eso en educación todavía no, porque todavía como tú puedes ver, pues está como todo muy aislado, las artes, por un lado las ciencias, los que están en las tecnologías. La gente que está en el mundo espiritual, como que a veces no conversan. Por eso estamos haciendo esto en la Universidad del Futuro, a ver si podemos reunir personas de estos frentes tan diversos, una persona que venga desde la ingeniería energética o ambiental, cómo dialoga con una persona que esté en el mundo ancestral, por ejemplo, y qué cosas pueden tener en común. Y eso es lo que queremos hacer en estos programas y en un corto plazo en crear como unas dinámicas de co-creación entre ciudadanos para crear esto, porque me he dado cuenta de que si no se hace así, volvemos otra vez cada uno a crear como soluciones que a veces lo que hacen es como reiterar en los problemas. Incluso mucho aparte en la parte ambiental también ve uno en los colegios, ¿cierto? Que se reduce solamente a veces a acciones, pero no tienen en cuenta como todo
la integralidad que requiere como el problema. ¿Tú cómo ves eso como en la educación y cómo de pronto han abordado eso cuando se abordan los problemas, ¿cierto? Y esto tiene que ver también un poco con esto de la dialéctica, de como de pensar como entre opuestos. ¿Cómo ves tú eso para la educación? ¿Qué reflexión de pronto te amerita esto del pensamiento sistémico y eso para como una habilidad que es importante? Sí, yo he estudiado mucho el pensamiento sistémico. Bueno, empieza con Jay Forrester, después tienes gente que lo desarrolla, digamos, como la línea que estudié yo es la de Donella Meadows. Dana Meadows, que publicó en el 72 Limits to Growth para el Club de Roma. Mm, Y, digamos, el pensamiento sistémico es em, la contratesis del pensamiento analítico, porque el pensamiento analítico te dice, análisis es análisis y el lisis es la disolución en sus partes, lo más pequeño, em, que es lo opuesto a la síntesis. Entonces, lo que el ser humano necesita es un pensamiento sistémico de síntesis, de poder unir las piezas y ver cómo eso está funcionando el ecosistema y cómo o sea, cada una de estas cosas pequeñas tiene su rol y su función en el sistema más grande. Y luego ya tienes los mapeos sistémicos que se puede hacer con cálculo diferencial y súper chévere, ¿no? Stocks and flows em, para toma de decisiones y el diseño de sistemas. Em, y yo creo, bueno, estabas mencionando un poco la tecnología, la educación, ¿no? Pues, o sea, cosas que son importantes para abordar es que no hay una solución, o sea, no hay, y el problema de eso, o el pensamiento que viene atrás de eso, es que pensamos que la tecnología o la educación va a solucionar todo, entonces si haces esto, entonces todo se soluciona. Y el problema en eso es que estás viendo el mundo como si fuera un mundo mecánico, como si fuera un reloj, ¿no? Eh, y el mundo mecánico sirve fantásticamente para crear un mundo industrial, em, pero con las consecuencias que vemos ahora. Y es pensar que todos tus problemas se pueden resolver con un instrumento, con una herramienta, porque así es la mecánica. Entonces, si veo un clavo y tengo un martillo, entonces voy, le meto el... Entonces eso funciona. Si digo que quiero ir a la luna, entonces necesito entender un poco de la física newtoniana, entiendo la gravedad, entiendo los materiales y funciona, pero cuando me dices, puta, resolvamos problemas como la educación, resolvamos problemas como la salud mental, mm, entonces los problemas que habían hace 10 años son diferentes a los que tenemos ahora y serán diferentes a los que hay en 10 años. Entonces ese sistema ya no tiene las variables de ese sistema, ya no son estáticos como en los sistemas técnicos, son dinámicos que cambian. Entonces, ¿cómo creas un ser humano que está listo para adaptar y ser resiliente en ese tipo de espacio? Entonces, eso tal vez deberíamos hacer o incorporar en la educación. Eh, y bueno, yo tengo mi propio sesgo, etcétera, pero yo sí en verdad creo en una sociedad escolarizada, en el sentido de que sí me atrevería a tener experimentos donde esta institución que llamamos escuela y que estás ahí, la escuela como es una institución a la que tienes que ir 12 años y luego tienes que ir a la universidad 3 años, 4 años más. O sea, esa institución tradicional, eh, sería interesante ver qué pasa si es que deja de existir. Y a mí me gustaría ver ese experimento, o sea, hacer esa subtracción de esa institución en la sociedad. Pero obviamente em, es fantasía, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil, o sea, no va a pasar. Entonces yo te puedo decir, sí, que eso sería o sea, sería algo muy interesante porque eso te va a obligar a volver a tu localidad,
entender cómo funciona tu mundo en un mundo local, etcétera. Pero el deseo es muy distinto al ser. Yo veo que hay mucha, hablando con los jóvenes de 20 años, como que no hay mucha, bueno, no con una, no puedo hablar en generalidades, pero sí como que no hay ya como esa atracción de ir a estudiar a la universidad porque pues como cuál es la promesa que hay ahí, como que no ven, incluso mucho de esto que estoy haciendo se ve mucho porque veo como que los jóvenes ya no están sintiéndose ni están yendo ya como a las universidades mucho a estudiar y tienen como ganas de empezar ya caminos más prácticos también y de empezar a mezclar su proceso de autorrealización con su proceso laboral al tiempo. Lo digo por ciertos jóvenes y me parece muy, no sé si la universidad vaya a acabarse o no se vaya a acabar, ¿cierto? Esa no sería la pregunta, sino como ver en uno como, así como a ti te surgió hacer Quilas y a nosotros acá la Universidad del Futuro como, porque pues también se da uno cuenta, igual como lo decía Iván Ilich, como de juntarnos a darnos nuestra propia aprendizaje y a compartir conocimiento y habilidades y perspectivas de mundo, pues se vuelve muy atractivo como práctica regenerativa y como práctica como de reconstrucción. Incluso existiendo esos espacios, es importante que empiecen a existir unos nuevos, y eso es como lo que yo siento que van a empezar a proliferar, como muchos espacios, incluso esto de las ecoversidades que también tú has participado, ¿cómo ves tú esos movimientos ecoversitarios en el mundo y de experiencias así similar a Quilas, de construcción de educación superior, así alternativas, si conoces algo o cómo la ves tú en el presente, cómo se puede empezar a nutrir eso más o cuáles son las falencias que hacen que esos proyectos, cuáles son como lo difícil de sostenerlos. Aparte dura. Sí, bueno, yo creo mucho en Ecoversities, ¿no? Es una red que yo he sido miembro desde 2018. em, y ya fue bien divertido eh, ir a los encuentros y ver cómo, digamos, se podía empezar a nutrir más de eso. Em, y ahí creo que es difícil y una de las cosas que hablo mucho con Manish es sobre, bueno, uno, vivir en paradojas, ¿no? Entonces, primero, es aprender a vivir en paradojas. Y la paradoja, una de las paradojas que hay ahí es que hay un mundo capitalista que tiene demasiados recursos, Mm, exorbitante, cuántos recursos tiene, y todas las otras opciones alternativas, al ser alternativas, no tienen recursos. Entonces tienes que empezar a pensar en diferentes formas de crear, de generar, de ver recursos. Y cuando nosotros estamos viviendo en el mundo capitalista, donde los otros tipos de recursos no son reconocidos. Entonces, como tienes un mundo dominante em, que nutre básicamente a sí mismo y a la existencia de las cosas, yo pienso en Ecoversities tenemos que empezar a pensar cómo nutrirnos entre nosotros y crear esa abundancia entre nosotros a una gran escala. O sea, digamos, ese es el siguiente paso, porque ya, y cómo organizarnos a esa gran escala. mm, Son preguntas importantes que nos hacemos, que yo me hago para Coversities, igual como miembro. Em, y sí, o sea, es un poco es la paradoja, es el juego. ¿Cómo mm, envías recursos de donde hay demasiado? O sea, es demasiado. em, a donde necesitan esa nutrición, estos nuevos caminos de esperanza. Ese es como digamos, como uno de los retos más. Y de ahí el resto, sí, o sea, digamos, Ecoversities me inspira, me da mucha esperanza. ujú. Y espero poder seguir ayudando a que crezca la red y su trabajo. Francisco, ¿cómo ves esto de la inteligencia artificial y educación? Esa par que ahorita hay como un debate muy fuerte en el mundo, muchos intelectuales, tecnólogos, transhumanistas. Ha habido un debate
Eso ha tenido épocas donde ha estado como tranquilito y otra vez vuelve como a generarse otro ese fervor. Yo me leí un libro de Stuart Russell sobre la historia como de la tecnología y la inteligencia artificial y él hablaba de eso, como que hay unos momentos donde sube y baja y ahorita parece que estamos en un momento con esto de los modelos grandes de lenguaje y también como con el ChatGPT, especialmente esta inteligencia artificial estrecha que llaman de producción de texto. ¿Cómo ves eso? Porque yo he estado como indagando un poco el tema y me llama mucho la atención de que hay veces como que, como en la perspectiva de usuarios, pues el profesor llega y usa esas tecnologías para su educación, pero detrás de eso, como cuál es todo el programa. Incluso estaba mirando un autor que me pareció muy fascinante que se llama Benjamin Bratton, que habla de la pila computacional planetaria, donde muestra cómo está relacionado esa inteligencia artificial como con capas como de la tierra, los minerales de donde se saca esto, ¿cierto? Una perspectiva donde está la nube, las ciudades, y me hizo ver como que en últimas el tema de la computación no es solamente un asunto de tecnología, sino que tiene que ver con muchas cosas y que eso también es importante empezar como a alfabetizarnos a nosotros como educadores sobre ese impacto, porque él también dice una cosa que me llama mucho la atención, dice que el impacto social más importante de algunas tecnologías no está solo en lo que le permiten hacer a la gente, sino que revelan cómo es que funciona el mundo. Y eso me parece muy interesante también empezar a descifrarlo, porque incluso McLuhan y el mismo Ivan Illich pues eran personas que podían leer un poco eso y lo llevaban a espacios donde no era el protagonista la tecnología, sino que empezaban a crear cosas más en modelos de cibernéticos o descentralizados. Entonces me parece muy interesante como investigador y como pedagogo, cómo podríamos pensar este mundo que a los maestros los tiene asustados, porque también tiende a pensarse un poco que ya vamos a interactuar ya más con tecnologías que con personas. Incluso se están diseñando, por ahí vi unas tecnologías donde uno ya puede hablar con un chat que es Sócrates o Einstein o alguna persona y pueden como empezar a conversar con ellas en tutoría, como pequeños tutores personalizados con las cuales uno puede aprender. ¿Cómo tú ves eso y cuáles serían los riesgos y las potencialidades que tú ves de ese tema? Em, sí, bueno, es una pregunta bien grande, pero em, es una buena pregunta. Hay cosas que es que tenemos que aceptar. Una de esas cosas es que el ser humano es limitado en ciertas cosas, que la computadora es ilimitada o más ilimitada que nosotros, y hay cosas que la computadora no puede hacer que nosotros sí podemos hacer. Em, digamos, esto es lo que fue mi última maestría ahorita en estos temas. Y empezaron unos debates interesantes en 1985 por ahí, donde Arthur C. Clarke publicó em, en una revista, dice, si es que si es que el robot puede reemplazar al maestro, debería ser reemplazado inmediatamente. Entonces, ahí te tienes que preguntar, ¿no? ¿Qué son las cosas? ¿Qué es lo reemplazable? ¿Qué es cuando tú dices los maestros tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? O sea, eh, si tú me dices, tengo miedo de que ChatGPT se va a tomar mi trabajo, entonces tengo que preguntarme de una forma muy honesta, ¿qué es mi trabajo? ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Si mi trabajo es pasar slides y PowerPoints y, digamos, leerte información de un texto, ¿verdad? Entonces, ChatGPT puede hacer eso mucho más rápido que tú. Ujú. Y la diferencia es que sí, o sea, ChatGPT puede hacer eso en 4 segundos. A ti crear una clase te demora para horas, etcétera. Em, y otra vez, yo estoy viendo el mundo desde un momento en el que ya no tienes esta institución. Yo soy el maestro, tengo 30 alumnos y yo les voy a contar todo, etcétera. Eh, es más un tipo mundo como Jacques Rancière, maestro ignorante, como un poco de Ivan Illich, algo así. Ese es el mundo educativo que me imagino y espero.
Pero igual, o sea, dentro del mundo de la inteligencia artificial, lo que tenemos que volver a entender es que la tecnología em, no es un sistema técnico, es un sistema complejo. Mm, Entonces, cada vez que los seres humanos desarrollamos una tecnología y la insertamos en el mundo, tiene consecuencias, tiene un mundo sómbrico, tiene cosas buenas y tiene su sombra. claro. Entonces, em, y las cosas buenas es que sí, te hace de una forma más, te puede hacer más eficiente y puedes aprender de una forma más eficiente, pero entonces tenemos que preguntarnos otra vez qué son las cosas, el maestro cuando está ahí parado haciendo eso, em, por qué está ahí. Y si la respuesta es, bueno, eh, para inspirar a otro ser humano, para sostener los espacios, para resolver diálogos muy complejos, entonces ChatGPT nunca va a hacer eso. La Ujú, inteligencia artificial está lejos de decirme, o sea, ChatGPT no va a decir voy a crear Keyless. ChatGPT no va a crear Keyless. La inteligencia artificial no va a crear Keyless o Coversities o este podcast. No lo puede hacer. mm, Entonces eso no me preocupa. Pero si tienes a alguien ahí o sea, entonces que hace cosas repetitivas, si tu trabajo es mandar emails, si tu trabajo es, sabes, muy repetitivo y sin mucha creatividad, ChatGPT lo va a hacer y mucho más rápido. Entonces, y bueno, también de ahí todo lo otro que viene después de eso es básicamente la distinción entre el Weak AI y Strong AI. Estamos muy lejos del Strong AI. O sea, eso es muy lejos. mm, Y, y sí, o sea, para mí nunca va a ser una idea, o sea, uno no, o sea, no veo necesariamente ese miedo, ese terror, ese pánico. eh, y viene de una idea de nosotros estamos utilizando la computadora y no le tengo miedo a la computadora, ni a ti, ni al Zoom, no es, o sea, no ujú, es, habilita que podamos hacer este trabajo y que puedas tener 97 podcasts con gente interesante de todo el mundo. mm, Entonces, no necesariamente quisiera ver esto de esa forma, pero sí quiero ver, ok, en este sistema tiene problemas mentales, tiene problemas psicológicos, tiene problemas laborales, y básicamente es, para mí, al final, cuando hablamos de tecnología, para mí, si esa tecnología no está siendo utilizada para valores sociales, ambientales, em, educativos, entonces no debería utilizarse. O sea, no es, o sea, desarrollar tecnología para hacernos más millonarios y tener más autos, y tener más Porsche y tener más mansiones y más yates y etcétera, etcétera. Eso eh, es un gasto, mm, es waste, que es excesivo y que no es necesario. Entonces, en un mundo donde ya está, o sea, digamos, como la inequidad esa brecha digamos, no creo que nunca ha sido tan gigante. Entonces, si me dices, ok, vamos a utilizar inteligencia artificial para hacer la universidad del futuro y vamos a hacer cosas increíbles y, mm, ¿sabes? Vamos a dedicarnos más tiempo. La inteligencia artificial va a ser lo burocrático y nosotros vamos a hacer lo humano, lo espiritual. Vamos a sí, sanar sus heridas, vamos a sanar sus conflictos. Entonces, dale. Pero si me dices, vamos a utilizar inteligencia artificial para todo lo otro que es un gasto, es un error. Estamos utilizando eso de una forma errónea. sí. Francisco, te iba a preguntar si Quilas, qué viene para Quilas y si algunas personas quisieran emprender también en sus propios territorios como espacios de aprendizaje y de formación y educación superior, de pronto, ¿qué recomendaciones les das a partir de la experiencia que has tenido? ¿Cómo podría ser como el proceso de tu aprendizaje ahí como para motivar también a las personas a crear sus propios espacios de aprendizaje? Porque también hay un asunto de salud mental muy fuerte en el mundo
que tenemos que trabajar y yo creo que se trabaja es como uniendo a las personas, generando confianza, teniendo amistades, teniendo lugares con las cuales tú puedas hacer tus habilidades y tu fuerza, poderla compartir. ¿Qué es lo que pasa? La gente se empieza a deprimir, es cuando todo ese potencial se empieza a ver como ahí quieto, como los jóvenes no están nutriendo a las comunidades, no están nutriendo a la sociedad. Entonces yo creo que eh, eh, como experiencias así de comunidades me parecen muy importantes también, no solamente por la educación intelectual, sino también a veces como por la salud mental de tener como a ese capital social como más fortalecido, que tú sabes que paralelamente pues la sociedad sí, muchos chicos pues han sido más criados por las pantallas y es muy importante pues si seguimos con las pantallas, pero por lo menos que sea como una interacción más humana con ellas. Entonces como que me gustaría para finalizar también esta conversa de pronto que nos pudieras contar algunas cosas que vienen también y también invitaciones que quieras hacer y para aquellas personas que están interesadas en diseñar como redes de comunidades de aprendizaje centralizadas, como algunos tips o algunas motivaciones. Súper. Bueno, lo que se viene ahorita para mí es básicamente buscar una manera de servir mejor a las comunidades que quieren hacer em, sus sus propios centros de educación descentralizada, digamos. Desde la parte tecnológica es poder crear esa tecnología. Entonces, eso va a pasar ahorita en Londres, básicamente hay una serie de personas que van a decir, bueno, te queremos ayudar a crear esa tecnología y lo bueno es que tienen estos grants que te permiten, digamos, empezar la semilla con un poco de recursos. Entonces ellos ponen los recursos y ahorita la idea es buscar dónde están estas comunidades y poder servirles, digamos, de esa forma. Y, y cuál, a ver, ahí, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer? Digamos, como en el método que hay de Ecoversity, es crear una Ecoversity, esa es básicamente la idea. ¿Y cómo creas una Ecoversity? Haces una lista de 3 preguntas que te parecen muy importantes. Te- no sé si es la permacultura o si es la tecnología o si es la espiritualidad, la sanación digamos, alguna filosofía, etcétera. Entonces dices, ok, queremos aprender estas 3 cosas. Encuentras 5 amigos, 5 o 10 amigos, dices, ok, vamos a empezar a investigar estas preguntas juntos y nos vamos a reunir cada miércoles a tal hora para hacer, digamos, eso. Y así creas tu propia ecoversidad, digamos, es el inicio de cómo se puede hacer. Y me parece que es crucial, es importante, o sea, con esta parte que dices de los jóvenes, em, hay que tenernos de esperanza de que en la unión está esa fuerza. Entonces, básicamente em, encontrarnos y poder empezar a crear cosas juntos, que empiecen a crear esa abundancia. Y entonces es básicamente ser parte de crear esta red, hablar contigo, hablar conmigo, con quien sea que tengamos que hablar, para ir creando, alimentando esa red. Y, y también es, o sea, la parte formativa también es saber que es dentro en tu espíritu, tienes tanto conocimiento que digamos, eso es lo que tienes que nutrir, evolucionar, educar. Ese espíritu, ese juicio dentro de tu espíritu, que te dice, bueno, si estoy 10 horas frente al TikTok, si estoy deprimido y si me siento mal, pero cuando hablo con Andrés o cuando hablo con Marco, me siento increíble y siento estos lazos y entonces tienes que dejar el TikTok y ir a hablar más con Andrés o más con Marco o más con Francisco, quien sea. Entonces, dentro de ti ya sabes esas cosas y de ahí también es un poco entender que esos ecosistemas o sea, digamos, para esos algoritmos hay un ejército de ingenieros atrás de esos algoritmos, haciéndonos adictos a estos productos, etcétera, y toda una cultura que hace ese momento. Y poder aprender cómo,
discernir cuándo la tecnología es apropiada y cuándo no es apropiada, o cuándo ciertas cosas son apropiadas cuando otras no. Y al final es elegir un territorio, elegir tu comunidad, tus amigos, tu familia, o sea, quiénes quieres que sean tus amigos, tu familia, en qué territorio y qué es el llamado de ese territorio, qué es lo que te está llamando a hacer, qué es lo que, cuál es esa motivación y empezar a hacer eso y eso es todo lo que necesitas, digamos. Y una última preguntita en términos de la infraestructura tecnológica para sostener esos encuentros y eso, con qué tecnologías en Kila se ha movido, cómo ha sido la infraestructura tecnológica para los encuentros y para qué otras modalidades, porque ahí se habla de que tienen círculos de estudio, que tienen laboratorios, ¿cierto? No sé si residencias también han tenido, me gustaría preguntarte por ese intríngulo, es un poco como de también de lo digital, porque pues ahorita mucha de la educación también va a tener un contexto muy digital, de pronto como qué cosas de pronto nos puedes de pronto, ya que nosotros estamos como apenas todavía no hemos dado como ese paso a lo digital, no tenemos todavía página ni nada, pero sí me gustaría como mirar como cuál sería como las maneras más idóneas como interacción como con esas infraestructuras y cuáles son las mejores. Em, Nosotros creamos una plataforma donde están todos, donde se almacena, digamos, los cursos, se almacenan los recursos, las lecturas, se almacenan los videos, se almacenan los participantes, que te puedo enseñar otro día, pero es básicamente un lugar donde puedes administrar la clase o Mm, administrar la comunidad, en el sentido de que la comunidad tiene deseo de compartir conocimiento, de conocerse, de almacenar ese conocimiento y de poder crear una red ahí atrás. Entonces, o sea, es más o menos, imagínate como, eh, entonces, literal, la mitad de la pantalla, o sea, cuando yo pienso en esto de manera digital, las tecnologías que hablaste son las herramientas, las pedagogías, digamos, del círculo de estudio, los cursos, pero la parte digital es, nosotros creamos el software. Y entonces parte del software tiene el calendario, de ahí tienes las sesiones donde está la literatura, los videos y los Zooms que se almacenan. mm, Luego tienes toda la parte que es donde se refieren a almacenamiento de artículos, libros, entrevistas. Tenemos un lugar donde tienes un podcast, un lugar donde puedes ver la comunidad. Y todo eso desarrollamos un software para eso. Entonces, tal vez si quieren, podemos poner eso ahí al servicio. Em, maravilloso. Mm, y cuál, o sea, las tecnologías, la mejor tecnología es la que puedes usar. Entonces, em, nosotros tenemos un equipo de desarrolladores de software, entonces, digamos, desarrollamos en PHP, pero eso es lo que somos buenos en. Pero ahorita tienes Python, tienes Rubik, tienes otros, digamos, lenguajes que son, digamos, más simples, pero es la tecnología que tu comunidad pueda utilizar. Porque si yo te digo, bueno, usa Python y solo tú puedes usar y tu comunidad no puede usar Python, mm, entonces tienes que usar la tecnología que tu comunidad puede usar. Digamos, en la parte más técnica, esto es muy, muy técnico, ¿no? Pero sí, de ahí hay, o sea, tienes desde, bueno, nosotros nunca tuvimos pupitres en Kila, siempre eran mesas. Entonces son cosas como, y es eso, o sea, y tienes que ir viendo cómo entra la humanidad al aula o al espacio en donde estás, que sí es, que sí se va en contra de la industrialización de la escolarización de la escuela de esa institución. Y es regenerativo en el sentido de que si es que te da vida y te da energía, por ahí es. mm. Bueno, Fran, qué alegría la conversa de hoy. Bienvenidos a ver pues el portal quilas.org. Punto RG. Eso, y bueno, pues ha sido una alegría, algo para cerrar y ya terminamos y muchas gracias por tu participación y tu generosidad para el encuentro de hoy. Sí, no a ti, muchas gracias y súper a la expectativa de qué pasa con todas estas personas que están hablando y ese conocimiento colectivo que, cuáles son, digamos, los siguientes pasos. Igual estoy emocionado y si puedo servir en cualquier forma
educativamente, tecnológicamente, al servicio del espíritu, ahí al servicio estamos también.